Buen día a todos. Comenzamos con la primer conferencia con respecto al tema. Son las secuelas respiratorias de COVID-19 en los menores de 19 años. Tenemos como invitado a la mesa el conferencista, el profesor Francisco Prado. Es pediatra, es neumólogo chileno, es profesor asociado en la Universidad de Chile. Es asesor científico en la Sociedad de Emergencia Pediátrica. Es un todoterreno, es de emergencias, urgencias, policlínicas y también a nivel domiciliario con todos los dispositivos que requieren los pacientes respiratorios para mejorar su calidad de vida. Es un maestro para nosotros, además de un gran amigo, nos ha dejado mucho, nos sigue aportando un montón. Así que, buenos días, profesor, un gusto tenerlo con nosotros. Buen día, Francisco. Hola, buenos días. Buenos días, Catalina. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Oye, buenos días. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Muy contento por haber escuchado la inauguración y por la tremenda responsabilidad que me dieron de partir con una conferencia en el mismo. Quería agradecerte particularmente, Catalina, por la definición de todoterreno. Me gustó mucho. Y bueno, entrando en materia, ustedes me pidieron que hablara de secuelas respiratorias en los menores de 19 años, en la edad infanto-juvenil, que hubiesen tenido infección por COVID. Yo en realidad lo transformé en una pregunta, ¿ah? Y la pregunta, por supuesto, tiene que ver con que si el daño pulmonar en niños, adolescentes que tuvieron COVID es posible o no. Es bien importante para poder aproximarse a esta pregunta, contextualizarla desde el punto de vista de qué es lo que significa la agresión inflamatoria que lleva eventualmente a una secuela con fibrosis en el espacio alveolar y también, ¿cierto?, en el espacio vascular pulmonar. Y para lo mismo quise partir en esta diapositiva destacando que para poder entender este fenómeno y las variantes distintas de un alto porcentaje de compromiso post-COVID en adultos y secuelas potencialmente graves y una baja posibilidad de los mismos en la edad infanto-juvenil, tiene que ver con las variantes de la edad y la severidad relacionados con los fenómenos antes mencionados. Básicamente la inmunidad innata, que es un factor protector para los niños, la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Y la senescencia de la misma, que es un factor de riesgo para adultos con factores de riesgo, en general y específico, y aspectos de difusión endotelial, con angeitis y microtrombosis, que se producen fundamentalmente en pacientes adultos y menos frecuente en pacientes niños. Dicho eso, antes que nada quería declarar que no tengo ningún potencial conflicto de interés en relación a lo que vamos a ir revisando en las próximas diapositivas. Como hoja de ruta vamos a hablar de estadísticas generales, patrones radiológicos para entender las posibilidades de daño histológicos y de anatomía radiológica, algunos eventos significativos desde el punto de vista de las bases histopatológicas, qué es lo que se entiende como síndrome post-COVID o COVID tardío en adultos, y lo mismo en niños, diciendo de inmediato que hay escasas descripciones en los niños, que los factores de riesgo no están del todo precisados y que hay poca información de seguimiento estructurado en el tiempo. Me refiero a lo pediátrico. Así las cosas, podemos mencionar desde el punto de vista de los números, que entre un 2 y un 10% de los casos de COVID han sido en esta pandemia casos pediátricos, que es menos grave que en el adulto, como expresión de daño pulmonar, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las poblaciones infantos juveniles y los adolescentes obesos, que tienen un comportamiento de estrés respiratorio muy parecido, si no es igual, al que viven los adultos.
La PCR puede ser negativa y de hecho el gran dolor de cabeza que es el PIMS, ¿cierto? Se da en un contexto de COVID subagudo, donde muchas veces la PCR está negativa, ¿cierto? Y hay una expresión serológica para precisar, junto con el contexto epidemiológico, el diagnóstico. El pulmón tiene menos severidad clínica, puede haber fiebre alta, tos seca, disnea y dolor torácico, con pocos hallazgos radiológicos a síndrome de estrés respiratorio agudos similares a los que se ven en los pacientes adultos. Los hallazgos por imágenes, básicamente las imágenes son más específicas desde el punto de vista tomográfico, tienen que ver con relleno alveolar, consolidación, generalmente en las zonas dependientes, subplurales y confluentes con halos circundantes, y el factor tal vez más importante y específico, dentro de lo específico que puede ser esta enfermedad, ¿cierto?, es el vidrio esmerilado. Así las cosas, en nuestros países de Latinoamérica han sucedido distintos aspectos desde el punto de vista de olas pandémicas que entran y salen y variantes de interés que van cambiando. Esta es una diapositiva extraída de una radio, de un sitio web de una radio muy importante en Chile, que a inicios de junio de este año destacaba un hecho bien significativo, que es que empezó a haber un aumento muy significativo de la media móvil de los pacientes con COVID pediátricos menores de 18 años, fundamentalmente entre lo que se ve en la curva en rojo, entre los 5 y 17 años. Y eso significó que se quintuplicara, ¿cierto?, en 6 meses las estadísticas pediátricas. Y eso se atribuyó a que posiblemente ya venía la circulación fuerte de la variante Delta. Afortunadamente, en los últimos meses esta realidad ha ido cambiando y en este momento la pandemia tiene un rostro más gentil con nosotros. Sin embargo, es bien interesante que se han notificado en mi país más de 100.000 casos menores de 18 años, con una descripción por edad donde hay una mayor significación desde el punto de vista de los números en las poblaciones sobre los 5 años, que se han requerido sobre 2.000 hospitalizaciones, que significan alrededor de un 2% de los pacientes que han contraído la enfermedad, y que ha habido afortunadamente una baja letalidad que está muy por debajo del 1%. Sin embargo, nuevamente es importante destacar que en las últimas olas pandémicas, ¿cierto?, es donde ha habido más del 50% de los pacientes hospitalizados, y de hecho, ¿cierto?, a esta fecha en junio se habían informado exactamente 1.100, es decir, el 50% de las hospitalizaciones, y eso correspondía al primer semestre de este año 2021. Desde el punto de vista del PIMS, que va a ser analizado en otras conferencias, ¿cierto?, es bien interesante que del momento en que se empezó a producir el registro en Chile, ¿cierto?, hemos tenido un número interesante de casos, casi de 300, que nuevamente sobre el 35% de estos casos aparecen en el 2021, y aquí la letalidad ajustada es mayor, ¿cierto?, que la letalidad general, la otra siendo muy por debajo del 1% y esta bordeando casi el 2%. Ahora, entrando en poblaciones específicas del punto de vista del riesgo de tener un COVID grave con una manifestación respiratoria intensa, no una manifestación sistémica. Ha ido saliendo información y aquí tenemos un artículo de publicación reciente, el 2021, en un journal de fibrosis quística, donde identifica a esta población más bien con un riesgo estándar. Y solamente aquellos niños que tienen una función pulmonar menor y aquellos que tienen una desnutrición son los pacientes que tienden a hacer un COVID más severo. Nosotros en mi hospital, el Hospital San Borja Herrerán, tenemos un programa de seguimiento de pacientes con complejidad médica que los vemos en hospitalización domiciliaria. Y aquí tenemos una tabla que hice en relación a 3 pacientes que son pacientes con enfermedades neuromusculares de muy alto riesgo según la definición de la OMS para hacer un COVID. Estos pacientes tomaron contacto con el virus, enfermaron, hicieron enfermedades más bien de cursos leves, pese que a muchos de ellos estaban en ventilación mecánica y sus capacidades vitales y sus capacidades oxígenas estaban muy reducidas. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo síntomas
post-COVID y ninguno de ellos requirió una asistencia muy intensa. Es importante destacar que al momento que estos pacientes enfermaron, todavía no se había implementado la estrategia Capullo, que permitía, ¿cierto?, vacunar al entorno, generando protección al paciente. Afortunadamente ahora ya se empezó a vacunar a los niños sobre los 5 años en Chile. Aquí tenemos una imagen de una paciente nuestra con necesidades especiales en salud. Esta es una paciente que tiene una epilepsia refractaria en relación a una encefalitis postinfecciosa. Ella sí hizo un COVID grave. Ustedes pueden ver 2 radiografías al momento de la intubación y una vez que fue extubada. Esta niña tenía adecuación del esfuerzo terapéutico y los padres fueron muy enfáticos que fuera extubada rápidamente para salir de intensivo. Así se hizo. Se puso en prono con asistencia ventilatoria no invasiva con un buen soporte. Ella tenía una SAFI muy reducida de 170, es decir, tenía un compromiso con una hipoxemia importante y salió rápidamente del compromiso pulmonar. Esta niña en el seguimiento ya a 2 meses no ha tenido compromiso respiratorio secuelar, pero sí una intensificación bien importante de las manifestaciones de su epilepsia, que podría estar dentro del amplio contexto de lo que es el COVID tardío. En el año 2020, cuando la pandemia iniciaba, en China se empezaron a publicar distintas experiencias respecto a qué es lo que pasaba el COVID. Y esta es una publicación en relación a, ¿cierto?, a cuál es la presentación clínica y los patrones radiológicos específicamente en niños. Ahora, como todas las cosas vinculadas a la pediatría, está hecho sobre un número pequeño de pacientes. Ustedes pueden ver aquí que son 20 niños, todos en los cuales se confirmó una PCR positiva, y el hallazgo de imágenes fundamentalmente era la consolidación con la ano circundante y el vidrio esmerilado. De hecho, aquí tenemos 3 cortes coronales en distintos pacientes a los 14 años, 10 años y 1 año, donde se demuestran en el paciente de 14 años, ¿cierto?, estas imágenes nodulares con halos circundantes subplurales en las zonas de pendiente. En el paciente de 10 años, este mismo patrón en la región basal derecha, y en un lactante, ¿cierto?, un patrón más parecido, ¿cierto?, a un distrés pulmonar en las zonas de cúbito, con algún patrón más bien de pulmón. Nosotros el 2020 en la revista de Neumología Pediátrica publicamos un artículo de revisión de cuál era la utilidad y los patrones radiológicos, básicamente pensando en imagenología desde la radiografía convencional, pasando por la ecografía y con la tomografía, para hacer una descripción de lo que probablemente no íbamos a esperar en pediatría. Y destacamos mucho la presencia del vidrio esmerilado, la presencia del patrón de empadrado, que es muy interesante porque se produce en la fase aguda y también en la fase post-COVID. En la fase post-COVID lo que demuestra, digamos, es que empieza a aparecer un patrón, ¿cierto?, de engrosamiento de los tabiques interlobulillares que apunta, ¿cierto?, hacia la presencia de fibrosis. Y esta es una lesión muy típica en el ambiente pediátrico, ¿cierto?, que es esta zona de condensación nodular subpleural con un halo de vidrio esmerilado que lo circunda. Fíjense que en ese entonces, a mayo del 2020, este fue uno de los primeros pacientes que se interna con alta sospecha de COVID. Es un paciente de 12 años con 3 días de fiebre, tos seca, disnea y dolor torácico, que tiene un patrón radiológico en una radiografía de tórax convencional, más bien como intersticio alveolar hacia las bases. En la base pulmonar izquierda se ve una línea B, y la tomografía de axial computarizada sin medio contraste lo que demuestra es este patrón, ¿cierto?, con estas imágenes nodulares subplurales con halo circundante, altamente sugerente de un COVID. Y aquí ustedes pueden ver 3 cortes en distintas alturas del pulmón que demuestran lo mismo. Vidrio esmerilado, un poco de patrón de crazy paving y estas imágenes nodulares con halo circundante. En un escáner de control a los 9 días el paciente
se veía bastante bien, había estado primero en oxígeno de alto flujo, después soporte ventilatorio no invasivo por 3 días y posteriormente oxígeno y luego FIOS ambiente. No había hecho mayores complicaciones. No se había identificado ninguna otra etiología viral, ¿cierto?, inmunorreumatológica, pero 3 PCR fueron negativas. En ese momento no estábamos haciendo serología y probablemente si hubiéramos visto IgM, esta pudiese haber sido positiva y haber sido un caso confirmatorio de COVID. Este otro paciente que tuvimos, ¿cierto?, a junio de este año, un paciente escolar de 15 años con un síndrome de Down, un hipotiroidismo en tratamiento, muy obeso, eso era fundamentalmente el factor de riesgo, sin cardiopatía, y que ustedes pueden ver una radiografía con un patrón radiológico más bien tenue, intersticial, alveolar, basal, que en horas, ¿cierto?, se transforma en un gran distrés respiratorio, un paciente muy disneico con una PAFI bastante baja, y eso obliga a la ventilación mecánica. Aquí hay 2 imágenes tomográficas donde se ve este patrón ya antes descrito, previo al inicio del distrés respiratorio. Posteriormente el paciente evoluciona bien, se extúa, pero queda con una cuadriparesia refléctica, secuela de una neurominopatía del paciente crítico muy intensa, que va recuperando. El paciente estaba bien y posteriormente, alrededor de 20 días después de la actuación, presenta dolor torácico intenso, dificultad respiratoria, hipoxemia, y tiene esta radiografía de tórax donde se ve un ocupamiento pleural, y hay algunas imágenes de condensación en la base derecha con un patrón areolar. Bueno, poco probable que esto haya sido un post-COVID, y altamente probable, como sí lo fue, hizo una complicación infecciosa intrahospitalaria y lo que tenía acá era una neumonía cavitada con un empiema, una neumonía necrotizada, lejos de lo que es el post-COVID. En la fisiopatología y en la histología es muy importante que, si bien los patrones histológicos han demostrado que fundamentalmente lo que hay es una neumonía, una neumonitis linfocitaria, una vez que pasa el periodo de replicación y empieza a hacerse muy prevalente la respuesta inflamatoria del huésped, esto es una diapositiva que apunta hacia el adulto. Cuando estos pacientes siguen hipoxémicos, de repente empiezan a empeorar nuevamente o se quedan pegados dentro de la ventilación mecánica, empieza a aparecer un patrón radiológico tomográfico que es muy sugerente de lo que ha sido definido como una neumonía fibrinosa con neumonía en organización, ¿ya? Y este patrón histológico, ¿cierto?, es el que ha dado todo el pie a la postura de usar corticoides, que en este momento se ha consolidado básicamente la dexametasona en el paciente con neumonía grave que está requiriendo oxigenoterapia y que sus mediciones funcionales de trastorno de ventilación-perfusión van empeorando. Aquí ustedes pueden ver este patrón histológico, que es muy distinto al del distrés respiratorio típico, donde hay membranas hialinas. Acá no hay membranas hialinas, sino que hay estos pólipos que ocupan los espacios aéreos y los conductos alveolares, ¿ya? Ahora, esta respuesta inflamatoria, ¿cierto?, va a ser analizada, entiendo, en otras charlas, pero es muy interesante cómo es muy propia, ¿cierto?, de esta enfermedad, donde una de las características muy fundamentales es que aquellos pacientes más graves son los que tienen menor interferón y los que tienen linfopenia. El post-COVID, ¿cierto?, ha sido definido inicialmente en adultos. Ustedes pueden ver que las primeras 4 semanas se refiere al COVID agudo, entre las 4 semanas y las 12 semanas al COVID subagudo, y posteriormente desde de los 12 semanas en adelante estamos hablando del post-COVID. Y fíjense que hay síntomas neurológicos, síntomas renales, síntomas cardiovasculares, alto riesgo de tromboembolismo, ¿cierto? Y también hay compromiso pulmonar con tos, disnea, requerimiento de oxígeno, etc. Es muy interesante que este compromiso apunta a un daño o una agresión pulmonar intersticial y vascular, predominantemente con estos patrones de neumonía en organización que se ven en las imágenes tomográficas que están puestas acá,
que interesantemente en aquellos pacientes que tienen más de un 15% de compromiso pulmonar, con reticulaciones, que habla de engrosamiento de los tabiques interlobuliares, panal de abeja y bronquiectasias por tracción, en esos pacientes cuando son tratados con corticoides, con prednisona oral, en declinación por 4 a 6 semanas, se produce lo que se ve en las imágenes de abajo, una mejoría sustancial del punto de vista radiológico tomográfico, también con una mejoría en el test de marcha de 6 minutos y en otros índices funcionales como es, ¿cierto?, la espirometría y los estudios de difusión de monóxido de carbono. En los adultos las secuelas van de un 30 o 50%, incluso algunos quedan severamente funcionales y han sido pacientes que están enlistándose para trasplante de pulmón. Pero también es muy importante saber que el post-COVID prolongado en los pacientes con compromiso respiratorio menos grave en la enfermedad respiratoria inicial también está siendo ampliamente descrito. Y es así entonces como distintas organizaciones y sociedades empiezan a generar protocolos de seguimiento en los pacientes, considerando el perfil clínico, el perfil de imágenes, el perfil tomográfico y por angiotaque en aquellos pacientes que tuvieron trombombolismo, ¿cierto?, para permitir ir viendo cuáles son las secuelas reales de estos pacientes y cómo enfrentarlos desde el punto de vista de la rehabilitación respiratoria específica. Ahora, la gran pregunta es si este daño lo vemos en pacientes con COVID-19, en niños y adolescentes. Bueno, pese a ser un virus altamente agresivo y letal en adultos con las variantes clásicas del SARS-CoV-2, en infantos y adolescentes no se han reportado daños similares a la de otros virus como el adenovirus y la influenza. Pero, ¿cierto?, acá hay un meeting que se realizó en junio del 2021 por la Sociedad Argentina de Pediatría, donde participó la doctora Doris Primrose, y bueno, ella hizo una presentación fantástica, muy interesante, donde ella apunta que sí hay pequeñas descripciones en periodos cortos de seguimiento y que más bien hay que generar una alerta del mundo pediátrico en hacer seguimiento en aquellos pacientes que hacen COVID más grave desde el punto de vista respiratorio y probablemente en algunas otras variantes como es el PIMS, preocuparse también del seguimiento respiratorio. Ahora, este es un estudio que está publicado al 8 de febrero del 2021, muy interesante, de un grupo italiano del norte de Italia, donde ellos demuestran que en un seguimiento sobre casi 130 pacientes con una tasa de hospitalización baja de un 5%, un 2% ingresados a la UCI, los síntomas post-COVID fundamentalmente son el PIMS, a diferencia de lo que pasa en el adulto. Pero interesantemente, a 120 días de seguimiento hay un alto porcentaje, que es de casi un 50, entre 30 y 50% de estos niños que tienen tos, disnea y fatiga. En el Reino Unido, ¿cierto?, que han estado muy pendientes de qué es lo que pasa con las consecuencias a largo plazo de los niños, los adolescentes y los adultos, fíjense ustedes que hay una descripción de un alto porcentaje de pacientes niños que tienen síntomas tardíos, siendo uno de los síntomas más importantes la tos. Y esto es atribuido a algunos fenómenos de neuroinflamación y neuroremodelación que se producen. Este es un estudio que se presentó en el Congreso de Enfermedades Infecciosas, ¿cierto?, en el último congreso, ¿cierto? Es una publicación bastante reciente como un abstract, y también es de un grupo italiano de seguimiento 4 meses, de 25 niños hospitalizados. Y en la flecha amarilla me detengo en que ustedes puedan ver cuál es el patrón imagenológico. Aquí lo que se usa, ¿cierto?, para evitar la alta irradiación es el ultrasonido. Y hay un patrón de consolidación pulmonar y un patrón de líneas B, ¿cierto?, que muestran, es el equivalente a un patrón empedrado, crazy paving, ¿cierto?, que es muy alto y está presente en prácticamente la mitad de los pacientes al momento de su ingreso hospitalario, pero persiste en a lo menos 7 de los 25 pacientes en un seguimiento a los 4 meses. Este estudio está publicado en el Pediatric Pulmonology hace poco. Es interesante porque es del mismo grupo que publica en el 2020, en febrero, en China, ¿cierto?, los primeros casos pediátricos con una descripción clínica y radiológica,
está hecho sobre 34 pacientes en un seguimiento presencial un mes post-alta, con una descripción de la evolución clínica de las características demográficas, con un rango de presentación de edad entre un mes a 144 meses, todos pacientes con una evolución leve a moderado, todos recibieron algo que nosotros no hacemos, nebulizaciones de interferón, un porcentaje bajo de los pacientes recibió corticoides, pocos requirieron oxígeno y la hospitalización no fue más allá de los 10 días. Se compara un puntaje de ISNEA en aquellos pacientes que persisten o no con cambios tomográficos en el TAC de tórax, y lo que es interesante es que el puntaje de ISNEA en la línea de tiempo, sin diferencia en si los pacientes tuvieron o no persistencia de las imágenes radiológicas, tienden a mejorar. En estos pacientes, lamentablemente, bueno, por la edad no se hizo un estudio funcional respiratorio y los hallazgos descritos, ¿cierto?, están presentes en casi la mitad de los pacientes y incluyen opacidades en parche y algunas manifestaciones de cambio de fibrosis, ¿cierto?, con un patrón reticular grueso en casi un 30% de los pacientes. Ninguno de estos niños requirió oxígeno en forma residual. Y aquí ustedes pueden ver los patrones en 2 pacientes al momento de la admisión, del alta y en el seguimiento, donde hay más bien una muy discreta manifestación de vidrio esmerilado, ¿cierto?, de un engrosamiento intersticial y banda muy menor en relación a lo que uno ve en los pacientes adultos. Y por lo tanto, para ir terminando, cuando escribimos este artículo de interpretaciones de los patrones radiológicos, nos aproximamos a algunas conclusiones desde el punto de vista de lo que podíamos esperar en lo pediátrico, y en amarillo fue incluyendo, ¿cierto?, lo que ya hemos visto en la medida que esta pandemia ha ido aumentando en tiempo. Existen muchos menos casos pediátricos en el mundo de COVID-19 y afortunadamente la severidad es significativamente menor que en los adultos, salvo en las variantes sistémicas como el PIMS, que es la variante pediátrica grave. Los elementos de apoyo por imágenes en niños básicamente son la radiología y la tomografía y tienen patrones similares a los descritos en el adulto. Es muy importante, eso sí, discutir y desarrollar la experiencia en seguimiento en periodo de estado y en seguimiento inmediato y tardío con ultrasonografía por las implicancias que es cierto que evitan la irradiación. La tomografía, ¿cierto?, es más certera para la definición del tipo y extensión del compromiso pulmonar, lógicamente es menos usada, pero nuevamente se reposiciona el ultrasonido como un excelente método auxiliar para el seguimiento de estos pacientes. Ahora el patrón fundamentalmente es el vidrio esmerilado, el empedrado y la consolidación con halo circundante, que está descrita en más de la mitad de los casos hospitalizados. Sin embargo, existe un reporte muy limitado de casos de seguimiento a un mes de estado agudo, con persistencia de imágenes tomográficas notablemente menos intenso que en adultos. Estos no están asociados a compromiso funcional clínico, no hay reportes de imágenes compatibles con neumonía en organización, no hay hallazgos reportados similares a otros daños postvirales como bronquiolitis obliterante. Espero no haberme excedido en el tiempo, les agradezco mucho la invitación y para mí es muy importante el Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, los archivos pediátricos que ustedes también gestionan y espero prontamente poder estar con ustedes allá y disfrutar de todas las actividades científicas y otras que se realizan con tanta intensidad por ella. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Prado, por su exposición, por su revisión bibliográfica de estos 2 últimos años con respecto a qué pasó con la enfermedad por COVID, ¿no?, en pacientes sin grandes riesgos y con riesgos. Dentro de los riesgos, que nos parece súper interesante, nosotros tuvimos un aumento muy importante de la obesidad en los últimos años en Uruguay. Y bueno, eso es un seguimiento que probablemente en el próximo año vamos a tener seguramente datos con respecto a COVID y obesidad en niños menores, sobre todo de 15 años, que son los pacientes que habitualmente hacemos el seguimiento sí, de mayor rutina.
Y con respecto a las enfermedades crónicas que tienen factores de riesgo para ser enfermedades graves por COVID, por ejemplo, las fibrosis quísticas con funciones pulmonares muy bajas o trasplantados, la experiencia que tuvimos acá con esa población fue que no se enfermaron, tuvimos muy pocos casos de COVID y fueron leves. Y probablemente tiene que ver con cómo viven los fibroquísticos en su vida habitual. Siempre andan con el tapabocas puesto, siempre tratan de no estar en aglomeraciones y tienen el lavado de manos como una conducta regular que no tiene que ver con el COVID, sino como una postura frente a la vida. Entonces, no nos llevamos la sorpresa esa de tener pacientes graves con patologías severamente enfermos a nivel pulmonar. Desde el punto de vista pediátrico, en los fibroquísticos, en los pacientes con fibrosis quística nacional, no tuvimos enfermedad grave por COVID y tuvimos sí 2 casos de COVID leve, el contagio estaba intrafamiliar, ni siquiera fue afuera, fue intrafamiliar, y tuvieron una muy buena evolución con una función pulmonar que se mantuvo a lo largo de los 3 primeros meses, que fueron los que se hizo el seguimiento, porque vamos en esos 3 meses, y tuvimos un mantenimiento de esa función pulmonar que desde la base no es buena en ese tipo de pacientes que tuvimos COVID. Con respecto a los pacientes que otras patologías como son las enfermedades neuromusculares, con dispositivos, ya sea con traqueostomías o con dispositivos como la ventilación no invasiva, con un número de horas bastante variable de acuerdo a la patología de base, no hemos tenido un compromiso importante del COVID en la peoría o en las infecciones. Y creemos que también que son niños que tienen un contexto de mayor cuidado, son niños que no están yendo al colegio, que no están en contacto con otros, y habitualmente tenemos una concientización de padres que pudieron tener la vacunación en tiempo y forma de manera muy precoz. O sea, cuando empezaron, ellos fueron los primeros, igual que los padres de los niños con fibrosis quística, nos tenemos que vacunar, o sea, estaban ansiosos de tener una cobertura para generar ese efecto capullo a nivel familiar. Entonces, esa es la experiencia subjetiva sin datos de función que lo estamos realizando. Estamos en el contexto de la realización de esos estudios, pero sí para nosotros, como pediatras generales que vemos en la consulta, ya sea asmáticos con un control parcial de su asma, enfermedad, y con obesidad asociada y con OVAS asociado, sí para nosotros es un gran problema, porque no tienen la noción de riesgo, porque no se dan cuenta que son 2 enfermedades inflamatorias que se suman y que bueno, ahí es mayor el tiempo de dedicación de la consulta en la concientización de este tipo de pacientes para que puedan de alguna manera tener también una muy buena evolución. Así que, como datos generales, quería aportar estos datos desde el punto de vista pediátrico y desde el punto de vista neumológico de nosotros de acá. Y bueno, y agradecer. Tenemos una pregunta que ha surgido ahora, que es, en pacientes de riesgo con inmunodeficiencias que cursaron neumonía grave por COVID, ¿cuál es el seguimiento ambulatorio propuesto? Examen de función respiratoria, imágenes y la oportunidad de los mismos. Esa pregunta se la hacen al profesor Prado. Gracias, Catalina, por tu comentario. Quería brevemente referirme a lo mismo, el tema de los pacientes asmáticos. Fíjate que aparentemente, salvo que el paciente asmático sea obeso, el riesgo general del paciente asmático comparado con el paciente no asmático no sería mayor. E interesantemente, lo mismo que en fibrosis quística, hay algunos estudios y análisis que podrían orientar a que incluso estas poblaciones tendrían menor riesgo. Y esto aparentemente está vinculado con que el receptor para el virus, que es el ACE tipo 2, hay 2 isoformas. Y la isoforma corta, que tiene una menor unión de clivaje con el virus,
está más presente tanto en los pacientes con fibrosis quística como en los asmáticos severos. ¿Ya? Así que eso, como las cosas de la vida son a veces distintas a lo que uno piensa, podría incluso tener un factor más bien protector. Lo que sí, como tú decías, asma y obesidad es una mala combinación. Ahora, respecto al seguimiento, en realidad el seguimiento pediátrico está todo por definir. ¿Ya? Yo no conozco todavía ninguna asociación científica que haya hecho una recomendación clara en el mundo pediátrico cómo hacer el seguimiento de los pacientes. Ha estado todo muy centrado en el seguimiento de los pacientes con PIMS. Ahora, aquellos pacientes con PIMS más severos generalmente están en ventilación mecánica, pero muchas veces el contexto de la ventilación mecánica está puesto en el compromiso severo hemodinámico que tienen y no en el compromiso parenquimatoso pulmonar. Por lo tanto, yo creo que, como muy bien decía la doctora Pinrose en Argentina, los protocolos va a haber que ir adecuando lo que está propuesto en adultos. Y básicamente el seguimiento es un seguimiento clínico, un seguimiento por imagen y un seguimiento funcional. Lo que sí en adultos, el seguimiento por imagen es un seguimiento por escáner, que en los niños, ¿cierto?, es una alta irradiación. Por eso yo mencionaba que probablemente el ultrasonido, ¿cierto?, va a entrar con fuerza para quedarse en el seguimiento de estos pacientes que tienen más intensidad. Ahora, el tema de la función pulmonar, lo que está así bien definido es que muchas veces estos pacientes no quedan con un patrón espirométrico, ni restrictivo ni obstructivo, pero sí tienen un trastorno difusional bien importante. Por lo tanto, entonces va a haber que poder aproximarse desde el punto de vista de esa esfera diagnóstica que es menos realizada en un laboratorio funcional respiratorio habitual. ¿Ya? Eso es lo que se me ocurre contestar como más coherentemente a la pregunta interesante que acaban de realizar. Bueno, no hay más preguntas de los pediatras. Un gran agradecimiento, Francisco, por todos tus aportes hoy y siempre. Sos un gran referente para nosotros, así que desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Abren frontera y llego por allá. Perfecto. Gracias.